El día de hoy vamos a ver el tema de hipertensión arterial. Es otro tema que vamos a intentar resumir lo más que se pueda. Los videos están quedando un poquito largos, pero pues tenemos que ver el tema en su totalidad. Es un tema complejo, con un tratamiento que también es un poquito difícil de seguir, pero vamos a intentar darle la mayor velocidad posible. Igual que la vez pasada, vamos a plantearnos primero unas preguntas. La primera pues sería: ¿cómo ha ido evolucionando la hipertensión arterial a lo largo de la historia? ¿A partir de cuándo se considera ya como una patología? ¿Y cómo ha ido cambiando esta definición a lo largo del tiempo? ¿Qué es la tensión arterial? Para poder nosotros entender la patología. ¿Cómo se regula la tensión arterial? ¿Qué es la hipertensión arterial ya propiamente como una patología? ¿Y cómo se clasifica? ¿Cuántas personas se ven afectadas para saber si realmente es un problema de salud en nuestra comunidad? ¿Qué la desencadena? Es decir, vamos a ver la etiología, un poco de la fisiopatología. ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata todo el tratamiento que está disponible? ¿Y qué complicaciones tiene? En el contexto histórico, pues vamos a ver que transcurre en un tiempo bastante extenso, desde el 2600 a.C. hasta el 1733 después de Cristo. Esto principalmente porque pues no se conocía cómo funcionaba realmente el sistema circulatorio, y comienza todo en China en el 2600 en un clásico de medicina interna del emperador amarillo que se denominaba el pulso fuerte. Ahí describían a un paciente que presentaba pues los síntomas clásicos que conoceríamos el día de hoy como de hipertensos, que pues tenía mareos, vómito, dolor de cabeza, y se denomina así porque pues se dieron cuenta que tenía un pulso muy brincón. Luego después en Nínive ellos empleaban sanguijuelas y sangrías, ahí está documentado, para aliviar los síntomas de la hipertensión. Es decir, se dieron cuenta prácticamente de los mismos síntomas. Se dieron cuenta que cuando desangraban a un paciente esos síntomas solían disminuir o tendían a bajar. Y pues obviamente que nosotros entendemos el día de hoy que es porque pues le quitaban sangre, pero eso que iba a causar pues que dentro de un poco tiempo respondiera el organismo, precisamente generando una frecuencia cardíaca elevada y una hipertensión, ¿no? Luego llega Galeno de la antigua Grecia, y ellos practicaban venodisecciones controladas, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Siguen realizando sangrías para disminuir la presión elevada en un paciente. Posteriormente, de 1538 a 1657 después de Cristo, este señor William Harvey, él es el primero que describe en su tratado de Motus Cordis la correcta circulación del corazón, es decir, desmiente pues todo lo que se quería hasta ese momento de que eran nada más humores, que habían diferentes líquidos que circulaban y cambiaban dependiendo de dónde estaban en el cuerpo. Y él dice, no, lo que pasa es que tenemos nosotros un centro regulador, una bomba, que es el corazón, y él distribuye la sangre a todos los demás tejidos. Luego llega el señor Stephen Hales en 1733 y él hace la primera medición registrada de la presión arterial, ¿sí? Él es el que prácticamente empieza la utilización de un, pues prácticamente un esfingomanómetro de aquel entonces, o un baumanómetro antiguo, ¿no? Que era pues precisamente nada más un barómetro. Y por último llega Thomas Young. Él hace la primera referencia a la hipertensión ya como una enfermedad, es decir, se da cuenta que realmente está relacionado esto que describe este señor con todo lo que escriben ellos, y lo engloba todo en una patología que llama hipertensión. Y de ahí en más pues hay muchos otros descubrimientos que se fueron dando, pero vamos a mencionar nada más nosotros hasta aquí para que vean ustedes lo que se tardó nada más en llamar la hipertensión. Muy bien, en la definición vamos a
comenzar definiendo qué es la presión sanguínea. La presión sanguínea, pues vamos a ver un poquito más adelante, que es la presión que ejerce el paso de la sangre sobre los vasos sanguíneos, ya sea arterias o venas. Por lo que lo vamos a poder nosotros dividir pues en dos, en una presión sanguínea arterial y en una presión sanguínea venosa. Ahorita nos vamos a centrar nosotros en la presión sanguínea arterial, la cual se va a dividir en dos, que es la presión sistólica y la presión diastólica, ¿de acuerdo? Y esto obedece precisamente a la sístole y a la diástole, que son unos pasos en la contracción cardíaca, en los cuales durante la diástole es el llenado de los ventrículos o la contracción de las aurículas, y la sístole es el vaciado de los ventrículos, ¿de acuerdo? O la contracción ventricular, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando nosotros de una diástole. Cuando ustedes escuchen diástole está más relacionada a las aurículas, y cuando escuchen sístole está más relacionado a los ventrículos. Por lo general, la presión sistólica la vamos a manejar nosotros en parámetros normales, o para que esté dentro de parámetros normales, por debajo de 120 milímetros de mercurio, y la diastólica por debajo de 80. En unos momentos vamos a ver por qué se maneja esto así. De ahí que tenemos que nosotros estamos buscando que un paciente tenga menor de 120 sobre menor de 80, o por ejemplo 110/70, 100/60 se consideran presiones arteriales normales. Vamos a tener luego que hay dos conceptos importantes en medicina, que es la presión arterial media, la cual se va a definir como la presión arterial diastólica más la resta de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica entre 3, es decir, un tercio de la resta entre la arterial sistólica menos la arterial diastólica, ¿de acuerdo? Y este valor nos va a dar un número, y ese número pues debería de estar entre 70 y 105. Arriba de esto se considera ya una persona con hipertensión, por debajo pues estamos hablando de que existe el riesgo de hipoperfusión tisular. Y tenemos también la presión de pulso, la cual es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, y eso es lo que vamos a estar nosotros utilizando después para medir algunos parámetros de shock. Lo verán ustedes ya en su momento. Entonces vamos a tener que la presión sanguínea, hablando de la sangre, vean ustedes cómo lo vamos a ejemplificar. Tenemos aquí pues un vaso arterial, y ese vaso arterial va a estar siendo modificado por la corriente sanguínea, y la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria se le considera presión sanguínea. Luego tenemos la presión arterial. La presión arterial es precisamente lo opuesto, cómo se resiste la arteria al flujo de la sangre, esa es la presión arterial. Y por último tenemos la tensión arterial. Y la tensión arterial pues es prácticamente un conjunto de todo. Es el efecto que surge precisamente de estas dos, de la presión sanguínea y la presión arterial, y cómo se da una tensión en esta arteria, ¿de acuerdo? Entonces pudiera parecer que todos estos pues son muy independientes un concepto del otro, pero no es así, porque por ejemplo en inglés ellos le llaman a todo en conjunto blood pressure, y que es prácticamente la presión sanguínea, y no es independiente, porque nosotros vamos a ver que pues tensión arterial va a ir relacionada con la presión arterial, y que esta a su vez va a ir relacionada con la presión sanguínea. Entonces nosotros lo manejamos como si fuera un conjunto, ¿de acuerdo? Pero ustedes deben de saber que la presión sanguínea es la presión de la sangre sobre las arterias, la presión arterial es la resistencia que ofrece la arteria a la sangre, y la tensión arterial es el resultado de las modificaciones que se dan por el paso de la sangre, es decir, qué tanto se tensa esa arteria, ¿de acuerdo? Y todo esto se va a ver pues prácticamente demostrado en una ley, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm se utiliza para medir resistencias, bueno, para medir de hecho tres variables, ¿no? Que es la intensidad, el voltaje y la resistencia en electricidad,
y que de hecho lo hacen intensidad es igual a delta V, que es la diferencia del voltaje entre la resistencia. Nosotros en medicina modificamos esa fórmula de esta manera. En vez de la I de intensidad pusimos gasto cardíaco, es igual, en vez de voltaje pusimos la presión arterial sobre las resistencias periféricas, ¿sí? Es decir, arterias y venas. Y nosotros despejamos de aquí, de esta fórmula, la presión arterial. Entonces, si nosotros queremos despejar esta PA, o la presión arterial, vamos a pasar esta RP, las resistencias periféricas, multiplicando acá, ¿de acuerdo? Entonces hacemos eso y nos queda que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por las resistencias periféricas, ¿sí? Y de aquí pues nosotros podemos todavía indagar un poquito más, ¿no? Las resistencias periféricas sabemos que son venosas y arteriales, y el gasto cardíaco sabemos que tiene algunos otros factores que son importantes, ¿sí? De ahí que el gasto cardíaco lo conocemos nosotros como el volumen sistólico eyectado por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca pues nos lo va a dar el paciente, el volumen sistólico eyectado pues nosotros sabemos que va de 70 a 100 mililitros, ¿de acuerdo? Y ese gasto cardíaco pues nos va a estar dando a nosotros una parte fundamental de la presión arterial, que ahorita vamos a ver que si se modifica cualquiera de ellos, se va a modificar la presión arterial porque es un producto, ¿no? Y vamos a ver también que el volumen sistólico eyectado o de eyección va a depender de tres factores, ¿de acuerdo? Uno que es el inotropismo. Este inotropismo obviamente que es la contracción cardíaca, se va a ver afectado por ella. Otro es la precarga, es decir, qué tanta sangre me está entrando por las venas, ¿sí? Y la última, la poscarga, es decir, todo lo que está saliendo por las arterias y las resistencias que puedan tener. Muy bien, esto es el gasto cardíaco. Va a estar en relación al volumen sistólico de eyección, la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico de eyección va a estar dependiendo de estos tres variables. Y pues también de aquí nosotros podemos entender la ley de Frank-Starling, ¿no? La ley de Frank-Starling me dice que si yo le meto más líquido o le meto más sangre al ventrículo, este ventrículo obviamente que va a tener más facilidad de contracción o va a eyectar esta sangre con mayor facilidad, ¿de acuerdo? Claro que a la larga pues va a ser perjudicial porque va a empezar a laxar este tejido y me va a dar una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que entender también otra ley, ¿no? Que es la ley de Poiseuille o de Poiseuille, que prácticamente me dice lo siguiente: si yo tengo un vaso y en este vaso se empieza a cerrar, ¿sí? Empieza a reducir su diámetro, ¿qué es lo que va a pasar con la sangre que va pasando por aquí? Aquí vamos a poner un ejemplo de la sangre que va a pasar, y al momento que llega a la parte más reducida, ¿sí? Va a aumentar la presión de ese fluido, ¿sí? Entonces lo que me dice la ley de Poiseuille es a menor diámetro de una estructura tubular, aumenta la presión del fluido, ¿de acuerdo? Entonces eso me va a explicar por qué una vasoconstricción me genera una hipertensión arterial. Y bueno, por último, para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo, pues tenemos que medir esa presión arterial, ¿sí? O esa tensión arterial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar un instrumento que se llama esfigmomanómetro, este que tenemos aquí, que va a contar con un manguito, nuevamente el esfigmomanómetro, y una bombita, ¿no? Vamos nosotros a inflar el manguito para que al momento de que se insufle me tape, ¿sí? Me tape esa arteria, es decir, me va a restringir la comunicación sanguínea. Y al momento de que hace esto, todo el flujo sanguíneo va a terminar aquí, no va a estar pasando. Y yo lo voy a estar auscultando, ¿sí? Que fue un invento que se inventó por ahí una persona de apellido Korotkov, que de ahí salen los ruidos de Korotkov, donde vamos a poner nosotros nuestro estetoscopio, la campana del estetoscopio, ¿sí? Pasando el manguito. De hecho este manguito aquí debería estar un poquito más pegadito a la axila, porque tiene todavía chance de ponerlo, para que me dé pues chance de poder escuchar los ruidos arteriales, ¿no? Los ruidos sanguíneos que me van a dar el primero y el último ruido de
Korotkov. Entonces, con esta campanita aquí voy a insuflar y al momento de que se libere voy a empezar a escuchar yo el paso de la sangre y va a coincidir con el movimiento de la aguja del esfingomanómetro, ¿sí? Muy bien, para tomar esa presión yo necesito seguir algunos pasos, nada más es llegar y tomarla. Primero tengo que tomar el pulso medio. El pulso medio es, yo voy a estarle tomando el pulso en alguno de estos dos lugares, ya sea el pulso radial o el pulso humeral, ¿sí? Que puede ser aquí o en la parte medial del brazo, donde yo lo escuche mejor. A veces en un paciente delgadito se puede escuchar muy bien. Aquí en un paciente llenito a veces tengo que, o muy musculoso, me tengo que ir hacia un lado del bíceps para poderlo escuchar. Y ya que tenga yo el pulso medio, perdón, ni siquiera se los he dicho bien, es yo voy a estar tomando el pulso y voy a empezar a insuflar el manguito. Una vez que yo deje de sentir el pulso, vamos a suponer que yo empecé a inflar y voy entre 100 y 120 y en 120 ya no pude sentir el pulso, voy a bajar todo voy a quitar todo el aire del manguito y voy a volverlo a inflar rápido hasta encima de donde yo dejé de sentir el pulso. Es decir, ya no sentí el pulso yo en 120, voy a subir yo nada más hasta 140, máximo 160 milímetros de mercurio en el manguito otra vez, y desde ahí voy a empezar a buscar yo los ruidos de Korotkov, ¿sí? Es decir, el primero me va a dar la presión sistólica, el segundo, perdón, el último que yo escuche me va a dar la presión diastólica y lo voy a estar corroborando con el movimiento de la aguja en el esfingomanómetro, ¿de acuerdo? Esa es la toma de presión adecuada como se debe hacer. ¿Y por qué así? Porque si lo estoy siempre subiendo hasta 200, hasta 200 y cacho, nada más porque si me enseñaron, puedo producir en un paciente que esté propenso a una embolia, puedo liberar yo un trombo y embolizar a mi paciente. Se me puede morir ahí enfrente nada más por no saber tomar la presión. Entonces es importante incluso algo tan sencillo como saber tomar la presión. Ahora, ¿cómo se regula esta tensión arterial? Bueno, primero vamos a tener una regulación rápida y una regulación intermedia y una larga, pero vamos a englobar nosotros la intermedia y la larga juntas en una regulación prolongada. Primero vamos a escribir la regulación rápida. La regulación rápida va a estar dada por los vasoreceptores, que existen de dos tipos: los vasoreceptores carotídeos y los vasoreceptores aórticos, ¿de acuerdo? Que son muy fáciles de entender. Los carotídeos es terminando la aorta común o la aorta primitiva, y donde se va a bifurcar, ¿de acuerdo? Que también se le conoce como los senos, el seno carotídeo, en el cual se va a dividir en la carótida interna y en la carótida externa. Y los aórticos, pues obviamente que están a nivel de el callado aórtico. Y por otro lado tenemos los quimiorreceptores, que prácticamente van a estar donde mismo. La diferencia es que los vasoreceptores, aparte de estar en esos puntos de una manera un poquito más notoria, también esos vasoreceptores están, por ejemplo, a lo largo de toda la aorta y los vasos arteriales más grandes. Y los quimiorreceptores nada más están a nivel carotídeo y a nivel aórtico. En otros lugares es difícil encontrarlos. Y estos van a obedecer tanto al oxígeno, cuando hay una disminución de oxígeno, cuando hay un aumento del CO2, van a responder también a la osmolaridad, si empiezan a notar un aumento de la osmolaridad o un exceso de hidrógenos, ¿sí? Y se van a estar encendiendo en cualquiera de estas circunstancias. De una manera pues un poquito más ilustrada, nosotros vamos a tener que a nivel del bulbo tenemos un centro vasomotor, el cual pues va a tener conexión con varias regiones, ¿verdad? Primero, como vamos a ver más adelante, tanto con vasos sanguíneos arteriales y venosos, como con el corazón. Hay un nervio, que es el nervio número 10, que es el vago, el cual nos va a estar dando pues prácticamente una respuesta o una inervación inhibitoria, y vamos a tener una inervación prácticamente excitatoria por parte del sistema nervioso autónomo simpático, ¿de acuerdo? Y en el caso del vago pues sería el parasimpático, ¿no? Y este simpático lo que va a hacer es que nos va a aumentar tanto la frecuencia cardíaca
como la vasoconstricción, sobre todo periférica, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo se va a dar esto. Tenemos entonces que tenemos algunos centros, uno vasoconstrictor, uno cardioinhibidor y uno vasodilatador. Estos dos, el vasoconstrictor y el vasodilatador, obviamente que van a ser mutuamente inhibitorios, es decir, si uno se estimula el otro se va a inhibir. Y el cardioinhibidor pues va a estar sobre todo a cargo de el vago, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que el noveno par craneal, el glosofaringio, este de aquí, va a tener una rama que se llama el nervio de Hering, y este nervio va a ir a los senos carotídeos, ahí donde están los cuerpos carotídeos, y me va a estar obteniendo la información de, en caso de los vasoreceptores, qué presión tiene esa arteria, ¿de acuerdo? Si le está faltando o le está aumentando la presión. Y también tenemos al nervio vago, que este me va a dar la información cardíaca para poder ya sea inhibir al corazón, ¿sí?, o incluso hacer algunas sinapsis para estimular después a ese corazón a que empiece a latir un poco más, ¿de acuerdo? Es prácticamente el mismo dibujo, es una imagen nada más alusiva en otra vista, para que ustedes vean que aquí tenemos nosotros el centro vasomotor, que está en el bulbo. Aquí tendríamos nosotros el nervio glosofaringio, el noveno, el nervio vago, en esta parte, y tendríamos también algunos vasoreceptores que estarían supraauriculares, es decir, arribita de la aurícula, los cuales también me estarían mandando señales, sobre todo para inhibir al corazón, es decir, que la frecuencia cardíaca disminuyera. Y pues aquí tenemos la cadena simpática, lo cual va a estar haciendo sinapsis, estos ganglios simpáticos, para pues poderse informar en cuanto a cómo de manera refleja si ese corazón necesita aumentar su actividad o disminuirla, y todo esto se da de manera refleja, no se tiene que procesar a nivel de corteza. Y dentro de la regulación prolongada, nosotros vamos a tener que se va a regular por el sistema de líquidos y por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues ya hemos visto en otras ocasiones. Ese sistema va a estar mediado por tres órganos, ¿sí?, que es el riñón, el hígado y los pulmones, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que cuando detecta el riñón que hay una hipoperfusión renal, o puede detectar que hay una baja en cuanto a de sodio o de cloro, va a aumentar la secreción de una enzima llamada renina. ¿Qué va a hacer esa renina? Pues va a reaccionar con el angiotensinógeno que se está sintetizando en hígado y se va a convertir a angiotensina tipo 1. Esta angiotensina tipo 1 prácticamente es inactiva, pero en el pulmón se va a estar dando una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, la cual la va a convertir en angiotensina tipo 2, y esta angiotensina tipo 2 es activa, vasoactiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues diferentes funciones. Primero, va a aumentarme la actividad simpática. La actividad simpática, ustedes saben que es el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Para que se aumente la irrigación a nivel de los músculos, de los órganos vitales. Sí, entonces por lo general las vísceras se van a exprimir, como el estómago, los intestinos, la vejiga. Todo eso no me va a funcionar porque se está aumentando la irrigación en donde se requiere, ¿no? Otro es que me va a aumentar la reabsorción de sodio y de cloro, así como la excreción de potasio, y retiene agua. Esto hasta aquí es importante porque no es la única que me hace esto. Luego, va a ir a la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sí?, en la corteza, es decir, la parte más externa,
Acuérdense que tenemos 3. Y en la más externa va a estimular la secreción de aldosterona. ¿Sí? La aldosterona es un mineralocorticoide que va a tener una función similar a la angiotensina tipo 2. Me va a reabsorber sodio y cloro, me va a excretar potasio y me va a retener agua. Entonces, fíjense todo lo que está haciendo aquí. ¿Qué hace el sodio? O sea, el sodio y el cloro juntos. Pues es lo que conocemos nosotros como la sal común, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues que me va a aumentar por puro efecto de ósmosis, por el cambio de soluto, va a hacer que el agua intente seguirla. Aparte me va a retener agua y me va a estar excretando potasio. Entonces, por estas dos vías voy a estar aumentando la reabsorción de líquidos. Y luego va a causarme una vasoconstricción arteriolar. ¿De acuerdo? ¿Qué me hace una vasoconstricción? Que aumente la presión. Si yo disminuyo el calibre de una estructura tubular donde está pasando un fluido, me va a aumentar la presión. ¿De acuerdo? A menor calibre, mayor presión. Y por último, esta angiotensina tipo 2 va a ir a estimular el lóbulo posterior de la hipófisis, donde está la hormona antidiurética, y se va a secretar. ¿Para qué? Para que en los conductos colectores se absorba más agua. Es decir, estoy agarrando agua de aquí, de acá, de la angiotensina 2, de la aldosterona y de los túbulos colectores por medio de la hormona antidiurética. Por todos estos lados estoy agarrando agua, estoy agarrando soluto. ¿Y qué es lo que me va a conllevar esto? Y además estoy constriñendo las arteriolas, que va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la tensión arterial también por consiguiente. ¿De acuerdo? Cuando esto se da, que se aumenta la presión arriba de un umbral, que es el umbral normal que nosotros tenemos, el riñón me va a dejar de secretar la renina. ¿De acuerdo? Ya no me va a secretar renina ahí en el aparato yuxtaglomerular. Ya no lo va a hacer porque no es necesaria. Entonces decimos que es un proceso autolimitante o un proceso de retroalimentación negativa. Cuando yo ya tengo suficiente de lo que necesitaba, se elimina el ciclo. Ahora, ¿cómo la vamos a clasificar? Bueno, pues existen diferentes estudios y diferentes asociaciones que se dedican al estudio de la hipertensión, los cuales pues han tenido pues algunas diferencias. Y esas diferencias repercuten en nosotros, pues si les ponemos mucha atención, sí. Pero si sabemos manejarlas y conocemos a nuestra población, pues no tanto. Primero vamos a empezar con la JNC8, que es la más actual, que es pues un consenso que se hizo de diferentes instancias que estudian la hipertensión, en los cuales pues ellos llegaron a las siguientes conclusiones, ¿no? Que una presión arterial sistólica y diastólica, se iba a tomar como normal si era menor de 120 sistólico y menor de 80 diastólico, ¿de acuerdo? Entonces 120 y 80 lo consideran normal. Luego hicieron una clasificación que denominaron prehipertensión, la cual iba de 120, ¿sí? 120-80 a 130-85. A esto lo denominan ellos prehipertenso. Si llega un paciente que tiene 120 o más, pero menos de 139-89, le dicen que es prehipertenso, ¿de acuerdo? Cuando le dan ya la connotación de hipertensión, como si fuera una patología ya propiamente nombrada, a partir de la hipertensión grado 1, que es de 140/90 hasta 149/99. Esa persona se le va a clasificar en hipertensión grado 1. No nada más si tiene esa cifra, tenemos que nosotros pues manejar algunos operacionales para saber que realmente ya está en el diagnóstico, pero en cifras lo vamos a manejar ahorita sí. Y luego, hipertensión grado 2 sería a partir de 160 sobre 100 o 179 sobre 109. O mayor de 180 sobre 110. Esa ya es una hipertensión grado 2. ¿De acuerdo?
La Asociación Europea, ellos dicen que no están muy de acuerdo. Ellos a menor de 120, menor de 180 le dicen óptimo. Y luego, la prehipertensión la dividen, bueno, lo que la JNS8 toma como prehipertensión, ellos lo dividen en dos. De 120 a 120-80 o 129-84 le dicen normal, presión normal, y de 130-85, 139-89 normal alto. ¿De acuerdo? Luego, el hipertenso grado 1, ellos le dan la misma connotación, hipertensión grado 1, pero la hipertensión grado 2, ellos no están de acuerdo. Ellos dicen que de 160 a 100, 179 109 es hipertensión grado 2 y mayor de 180 sobre 110 es hipertensión grado 3. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Realmente dentro de las guías se utiliza más la de la AJA. Ahorita vamos a ver nosotros cuál es esa. Y no cambia mucho, pero es bueno que nosotros sepamos la diferencia, ¿no? Entonces la europea tiene hasta 3 grados de hipertensión, la JNS8 nada más 2. Y tenemos la AJA, ¿no? Que es la Asociación Americana del Corazón. Y ellos dicen lo siguiente, esta es la última publicada. Ellos dicen que si está menor de 120, 80 es normal. 120, 80 ya lo consideran como una presión arterial elevada. Ahora, la presión arterial alta o la hipertensión grado 1 o nivel 1 va desde 130 a 80 y ahí ya... porque aquí pues ya nos metió casi a todos los mexicanos, ¿no? 130 a 80 es la mayoría de los mexicanos. De ahí que muchos investigadores mexicanos no estén muy de acuerdo con esto, pero es lo que se está tomando y yo pienso que está bien. ¿Por qué? Porque el que nosotros le estemos dando rienda suelta a que si el paciente tiene 130-80 está bien, estamos nosotros perpetuando una conducta inadecuada para dar el tratamiento de hipertensión. Por lo que yo pienso que sí deberíamos nosotros estar tomando estas cifras. Y ellos ya toman la hipertensión nivel 2, 140 sobre 90 o más. Y una crisis hipertensiva más de 180 y más de 120. Algunos lo mencionan como 180 sobre 110. Esto ya le dan la connotación de crisis hipertensiva. Si nada más está sobre 180 y 110, le dicen una urgencia hipertensiva. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Esas son las dos escuelas que nosotros podemos tomar. ¿De acuerdo? Una, la que nos da la JNS8 contra la Asociación Europea, o la otra es la de la AJA. Cualquiera que ustedes tomen, siempre y cuando sepan qué es lo que están haciendo, está bien. Ahora, en cuanto a la epidemiología, aquí vamos a ver nosotros varias cosas, ¿no? Primero, lo que decimos aquí en el país, que realmente tiene una prevalencia muy elevada, y la importancia que le estamos dando. En el ENSANUD 2016, que es el último que se realizó, nos dice que hay una prevalencia de 25.5% de la población con hipertensión. ¿Eso debería de alarmarnos? Sí, sí nos debería alarmar. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, es menor del 12% en la diabetes. Pero en la hipertensión estamos muy arriba. Además de que la hipertensión, ¿dónde más la vamos a ver? Pues es una comorbilidad de la diabetes mellitus, de la obesidad o del sobrepeso, del infarto del miocardio, de las dislipidemias, es decir, está en todos lados y tiene una prevalencia bastante alta. De todos esos, el 40% son pacientes que aún no tienen un diagnóstico, o sea, de la población total, 40% no tenemos o no tienen diagnóstico. Es decir, de lo que está estudiado, 25% ya saben que tienen diabetes de la población. Pero aparte de la población completa que no han sido diagnosticados, son 40%, entonces es bastante. Y nada más de los que ya se saben hipertensos y que están en tratamiento, es el 58% los que están controlados. ¿Sí? Es decir, un poquito más de la mitad se controlan. Y todos los demás pues van a desencadenar alguna complicación de la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Este nada más para que ustedes vean en cuanto a la edad, en este estudio del ENSANUD, cuánto fue el porcentaje. Y si ustedes van viendo aquí,
de 70 a 79 años es donde se dispara. Es decir, estas personas tienden a tener mucho más hipertensión arterial. ¿Y esto por qué se da? Pues precisamente por los cambios fisiológicos que se dan en las personas de la tercera edad, en el anciano, y propios de los procesos de envejecimiento. Y personas que ya tienen un diagnóstico médico previo, pues aquí tenemos los porcentajes, ¿de acuerdo? Luego nosotros nos vamos en cuanto a todo el porcentaje ya nacional, lo rural y lo urbano. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos mucho más porcentaje en el estilo de vida urbano o en la localidad urbana. ¿Por qué? Porque las personas tienden a consumir comida chatarra cuando tienen el ingreso para consumirla. No es lo mismo una persona que está viviendo en una zona rural, no te va a consumir las papitas, no te va a consumir el refresco, no te va a consumir la comida grasosa, que te consume una persona que vive pues aquí en ¿cómo se llama? En el campestre o en uno de esos lugares, Tres Misiones, Jardines, esa gente riquilla, ¿no? Entonces pues no van a comer lo mismo y por eso es que la hipertensión tiende a subir un poquito más acá, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se va a relacionar mucho con las dislipidemias, sobre todo con la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. Aquí no es más que de lo mismo, como nosotros nos estamos situando aquí. Ustedes dirán, pues entonces no andamos tan mal conforme a los demás, pero pues eso también habla de que pues hay un poquito más pobreza aquí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo y cuál es la etiología? Bueno, los factores de riesgo ya están bastante estudiados. Sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo en muchas enfermedades, pero es un factor de riesgo por la aterosclerosis que nos puede generar, ¿de acuerdo? El sedentarismo, obviamente, y la obesidad están relacionadas. ¿Por qué? Porque va a haber aumento de triglicéridos y colesterol, nos van a dar un estado de aterosclerosis un poquito mayor. La edad por los cambios fisiológicos del envejecimiento. Un alto consumo de sal, porque vamos a estar aumentando los solutos en la sangre y esto me va a generar un efecto primero osmótico que después se va a hacer osmolar, generándome pues un aumento en la volemia. Genéticos, porque pues ya se han visto algunos cambios poligénicos que se dan en algunas poblaciones, los cuales me predisponen a la aparición de hipertensión arterial, consumo de grasas saturadas por obvias razones, que tienen que ver con la aterosclerosis también. Personas con diabetes, el estrés y el alcohol. Todos estos son factores de riesgo. Todo esto me conlleva a un aumento de la probabilidad de que yo presente hipertensión arterial en algún momento de la vida. Y la etiología, bueno, pues nosotros vamos a ver primero que tenemos dos tipos de hipertensión, ¿de acuerdo? Que esto debería entrar en la clasificación, pero lo vamos a ver desde ahorita. La hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria puede tener como detonante, como etiología, todos estos de aquí, ¿no? Una mayor ingesta de sodio y una reducción de masa nefronal, es decir, a nivel renal, va a hacer que retenga más sodio y esto me va a aumentar la volemia por pura soluto y solución, ¿de acuerdo? Por puro soluto diluyente que me va a hacer la solución, me va a aumentar la volemia. Esto me va a aumentar la precarga, que son la parte de las venas, y todo esto pues me va a estar repercutiendo directamente al gasto cardíaco. Ahora, otro es el estrés. El estrés me va a aumentar una hiperactividad simpática. Esta hiperactividad simpática me va a estar repercutiendo directamente en la constricción venosa, porque las venas también se pueden constriñir, aumentándome la precarga. Puede que aumente directamente la contractibilidad cardíaca y me va a generar un aumento del gasto cardíaco. Acuérdense que si yo aumento la precarga, la poscarga o el inotropismo, todo eso me va a generar un aumento del gasto cardíaco. Y con cualquiera de estas tres que yo aumente, me va a aumentar la presión arterial. Si yo aumento esta, me aumenta. Si yo aumento esta, me aumenta. Si aumento las dos, pues me aumenta más. Luego me va a causar una constricción arteriolar, la hiperactividad simpática. ¿Cómo?
Si ustedes los asustan un día ahí en la calle, ¿qué les va a pasar? Si les saca un cholo, una navaja, ¿qué les va a pasar? Pues va a tener una respuesta simpática, van a tener un proceso de midriasis a nivel de los ojos, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la tensión arterial por esto que estamos viendo, y se les va a exprimir la sangre de la piel, se les va a ir a los músculos, va a haber una vasoconstricción periférica para que eso se pueda lograr, y todo eso va a aumentar las resistencias periféricas y obviamente que va a aumentar la presión arterial. Y otras son las alteraciones genéticas, que estas pueden causar alteraciones membranales a nivel de las membranas celulares. Puede haber un exceso de renina y de angiotensina tipo 2, que estos dos pues me van a generar una constricción arteriolar, una hipertrofia estructural, que me va a hacer una resistencia periférica. Al igual que la obesidad, esta va a causar una hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia me va a generar, entre otras cosas, pues una lipogénesis acelerada, me va a generar algunos daños en factores endoteliales que me van a condicionar hipertrofia estructural y constricción arteriolar, que me aumenta las resistencias periféricas y que por ende me aumenta la presión arterial. Entonces esto sería la hipertensión primaria, que también se le conoce como esencial. Realmente, pues se fijan, es multifactorial, son muchos factores los que están en juego, y dentro de esto está el genético, y pues todo esto me puede generar la presión arterial. Y la otra manera de decirlo es, pues es idiopático. No sabemos cuál de todas estas le está causando que tenga una hipertensión arterial. Y la otra es la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es, la primaria es el 85% o más del 85%, y la hipertensión secundaria pues es el resto. Quiere decir que es menos frecuente, pero tiene la bondad de que si da, nosotros estamos casi seguros de que sabemos qué es lo que le está dando. Hay causas renales, dentro de las cuales están las vasculares, como la estenosis vascular renal, y pues alguna complicación hipertensiva, que les vamos a ver un poquito más adelante, y están las parenquimatosas, dentro de las cuales están pues los infartos, una pielonefritis, una glomerulonefritis, un tumor productor de renina, que la renina pues nosotros sabemos que es el que nos va a estar generando prácticamente el desencadenamiento de una hipertensión. Entonces, si estamos produciendo de más, pues se va a prolongar esa hipertensión. Tenemos causas endocrinas, como es una hiperactividad simpática, ya sea por anticonceptivos orales o por un hiperaldosteronismo primario. En este hiperaldosteronismo primario, pues ustedes saben que la aldosterona tiene una función muy similar a la angiotensina tipo 2, en la cual pues vamos a tener una constricción arteriolar, vamos a tener un ahorro de sodio y de cloro, una excreción de potasio y por lo tanto pues una retención de agua. Y tenemos otras causas que son las cardiovasculares, como la coartación de la aorta, insuficiencia aórtica, persistencia del conducto arterioso, un aumento del volumen sistólico, y pues todo esto también me va a estar repercutiendo directamente en la hipertensión secundaria. O va a ser una forma de hipertensión secundaria. Y por último tenemos las causas farmacológicas. Por ejemplo, las ciclosporinas, el tracolimos, los AINES, y esto es muy importante porque cuántas personas ustedes no, inclusive para una hipertensión, perdón, una cefalea que tiene como desencadenante la hipertensión, se recomiendan AINES, y los AINES aumentan la presión, ¿sí? Entonces pues ahí nosotros lo damos de buena gana o por buenas gentes para una persona que tiene un dolor de cabeza, y sin querer le estamos aumentando la presión. Y si esa presión es la que le está desencadenando el dolor de cabeza, ¿qué crees? Que este AINES le está perjudicando en vez de ayudarle. Por eso la anamnesis es muy importante. También se pueden dar algunos antidepresivos que nos van a dar el mismo efecto que los AINES, ¿sí? Das el antidepresivo, aumenta la presión. Eritropoyetina, cocaína, anfetaminas, aquí se me fue una B en lugar de la N, son anfetaminas, y el alcohol. Todo esto me va a generar un aumento de la presión arterial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que se van a dar en una persona que tiene hipertensión arterial? Una de las más comunes pues es la cefalea. Esa cefalea tiende a ser en la región nucal o peri o retroocular, ¿de acuerdo?
que se confunde o se puede confundir con una cefalea de tipo migrañoso, que es principalmente donde va a presentar el dolor. Pero si ustedes recuerdan, no dista mucho de una migraña, ya que pues tiene precisamente componentes neurovasculares, ¿de acuerdo? Entonces es una de las manifestaciones más comunes, una cefalea. Náuseas y vómito también van a estar muy relacionadas a una hipertensión arterial. Puede presentarse el rubor facial, no tan bonito como en esta mona, pero se va a dar un rubor facial, la persona se va a ver mucho más rojilla de la cara. Puede presentar fosfenos, que son alucinaciones visuales de tipo luminoso, va a haber como que algunos destellos de luz. Puede presentar acúfenos, que son alucinaciones auditivas, pueden ser estas graves o pueden ser agudas. Si se asemejan al sonido de una campana, o más bien a la frecuencia de una campana, un sonido agudo y que se mantiene en el tiempo, como un pillidito, como se le denomina tinnitus, ¿sí? Y es muy frecuente también en la hipertensión arterial. Otro es un pulso exacerbado, la persona va a sentir su pulso mucho más notorio, más exacerbado. Y pulso audible, esto te va a mencionar la persona que al momento que se despierta puede oír su pulso, puede oír las pulsaciones en su oído, ¿de acuerdo? Y la puede sentir, incluso puede sentir su pulso en el abdomen, puede sentir su pulso retroauricular, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas manifestaciones se pueden presentar en una persona con hipertensión arterial en mayor o menor proporción, pero ninguna de estas te va a dar el diagnóstico de tensión arterial. Es decir, que tengan estas no te va a decir a ti esta persona es hipertensa. Nada más son pues algunos datos que te pueden ayudar a corroborar un diagnóstico o que te pueden más o menos guiar el camino hacia donde te tienes que hacer en cuanto a la terapéutica, pero ninguno de estos me va a ayudar a diagnosticar a un paciente. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues obviamente que te vas a apoyar en las manifestaciones, pero ese nada más es un escalón muy pequeño en la hipertensión. ¿Por qué? Porque tienes que primero guiarte en estas cifras que ya tenemos nosotros, ya sea por la JNS8 y la Asociación Europea o por la AJA, ¿no? Pero no nada más decir, pues entonces ya tiene 140-90, es una persona con una hipertensión grado 1. No lo puedes diagnosticar así de buenas a primeras, porque en ese momento puede que venga corriendo, puede que haya visto tu bata, le puede dar síndrome de la bata blanca, y al ver la bata blanca pues se asusta y le sube la presión arterial, o acaba de ver a la chava que le gustó y le subió la presión, o va a tener un examen y trae la presión elevada. Es decir, puede haber miles de razones por las que una persona puede tener la presión elevada, ¿no? Puede haberse tomado unos chochos antes, unos AINES, va a subir la presión arterial, ¿de acuerdo? Entonces todo esto me va a estar pues sesgando a mí un diagnóstico, ya sea esta o esta la que tomes. De ahí que nosotros tomamos, y ahí sí nos vamos a ver un poquito hipócritas, porque a este que está medio fumadón a veces, que decimos, esto ya es mucho, pues ellos sacaron unas cifras de diagnóstico de hipertensión arterial con algunas recomendaciones, y a veces son las que les hacemos caso, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son. Primero, pues está la técnica AMPA, ¿no? Que es la automedida de presión arterial, ¿de acuerdo? Y está la MAPA, que es la monitorización ambulatoria de la presión arterial, ¿de acuerdo? Y estas pues se van a basar obviamente en las cifras de normalidad, pero, aquí es lo que va a variar, van a tener unas recomendaciones. Por ejemplo, si ellos van a medir en la consulta y le sale un valor menor de 140-90, ¿de acuerdo? Pues va a decir, pues está el paciente bien, le pueden incluso pues nada más dar algunas medidas de higiene dietética, ¿no? Y de actividad física. Pero si sale igual o mayor de 140-90, no se queda con el diagnóstico de hipertenso. Van a precisar de 2 visitas con varias determinaciones, ¿de acuerdo?
y se va a tomar una media de las determinaciones que se van a tomar. Y con ese promedio van a determinar si realmente la persona sigue dentro de estas cifras diagnósticas. En la AMPA, esta de aquí, que es una automedida, esta se la va a generar el paciente. Si sale menor de 135/85 va a seguir las indicaciones que le dé el nutriólogo o que le dé el médico. Si sale por encima de 135/85 se le va a recomendar que se haga 3 mediciones consecutivas por la mañana y por la tarde, ¿sí? Durante un mínimo de 5 días y un máximo de 6. Es decir, se va a tomar una en la mañana, ¿de acuerdo? Va a dejar que pasen de 2 a 3 horas, se va a hacer otra medición, va a dejar que pasen otras 2 a 3 horas y se va a volver a tomar la presión. Todos los días a la misma hora por un mínimo de 5 días, ¿de acuerdo? Y después se van a tener en cuenta todas las determinaciones, se va a sacar también un promedio, o se van a tomar las más altas, y se va a determinar si la persona realmente entra dentro de un diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Luego está la monitorización ambulatoria, en la cual va a tener estas cifras, menor de 130 a 180, pues está normal, y arriba de 130/80 se le va a pedir que el paciente ya se considere a sí mismo como una persona que tiene hipertensión, ¿sí? Luego va a haber una medida que va a tener en el periodo de actividad y una medida en el periodo de descanso, ¿sí? Es decir, va a tener una actividad, una en reposo y una dentro de las 24 horas, ¿de acuerdo? Todos estos parámetros los está tomando la Asociación Europea para manejar a sus pacientes. ¿Qué nos dicen nosotros nuestras guías entonces? Pues van a ver que son un poco similares a ellas. Si nosotros tenemos un paciente con cifras de 120/80, primero le vamos a decir, ok, usted se tiene que tomar la presión cada 2 años, fíjense, cada 2 años, para ver si esto no cambia. Y en pacientes que son mayores de 65 años, se tienen que checar 2 veces al año. Es decir, aquí es cada 2 años, duró 2 años sin tomármela y me la tomo. Y acá en mayores de 65 años es en un año me la tomo 2 veces. Entonces fíjense cómo ustedes, aquí incluso nosotros como miembros de la salud incurrimos en errores, porque nosotros hacemos que el paciente se la tome como 10 veces en 2 meses, ¿no? Entonces no es necesario si tenemos unas cifras normales. Pero si el paciente está entre 130 y 140, 130/80, 140/90, le vamos primero a sugerir cambios en el estilo de vida. De hecho, se los vamos a prescribir. Y luego le vamos a recomendar una medición de tensión arterial anual. Este tiene que ser al año, ¿de acuerdo? Pero ya va a ir incorporado los cambios en el estilo de vida. Y ahora sí, si yo tengo una toma de 140/90 o más, ¿de acuerdo? Tengo que corroborarla. Entonces, si me dan más de 2 tomas consecutivas con una toma, con una tensión arterial de más de 140/90, va a ser un diagnóstico de hipertensión arterial. Pero van a tener que ser con 2 horas de separación, ¿sí? O tener horas en días consecutivos de 4 a 6 días con tomas a la misma hora. Por ejemplo, si la voy a hacer en la mañana, que no se debería hacer en la mañana porque hay unos efectos hormonales que me van a estar afectando ahí, no se te la debe tomar en cuanto se levanta. Por ejemplo, si se levanta a las 8, se la toman como a las 11 de la mañana o un poquito más, se toman la presión arterial, que no sea cuando come porque también se altera, y que tenga mínimo unos 5 minutos de reposo. Entonces ustedes van a tomar su presión 6 días consecutivos a la misma hora, bajo las mismas condiciones, y van a tomar ustedes la media de esos días para ver si tiene o no tiene hipertensión arterial. Entonces, si se dan cuenta, no es tan sencillo como uno piensa nada más llegar y tomar la presión, pero tampoco es algo del otro mundo que nos deba espantar para nosotros poder hacer un diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, tenemos diferentes tipos de medicamentos. Los primeros que vamos a mencionar son los diuréticos, ¿de acuerdo? Estos diuréticos se consideran algunos de primera línea
pero tienen algunas contraindicaciones. El primero que vamos a ver es las tiazidas, ¿de acuerdo? El más común es la hidroclorotiazida, que se va a utilizar de 12.5 a 25 miligramos. Otro es la clortalidona, de 4 a 36 miligramos. Luego tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida, de 20 a 40 miligramos. Esta se puede utilizar incluso de manera endovenosa, de hecho se utiliza de manera endovenosa. Y la bumetanida, de 50 a 200 miligramos. Y por último tenemos a la antagonista de la aldosterona, que es la espironolactona, de 25 a 100 miligramos, ¿de acuerdo? A todos estos les vamos a estudiar cuáles de ellos son de primera línea, cuáles son los más utilizados o los más usuales, cuáles se van a utilizar en caso de emergencia, cuáles están recomendados, cuáles están contraindicados y cuáles no se deben de utilizar en el embarazo, ¿de acuerdo? Muy bien, para entender esto, pues vamos a ver en dónde van a estar actuando todos estos medicamentos diuréticos, ¿de acuerdo? Primero tenemos en el número 1 a la acetazolamida, que de hecho no la vamos a mencionar nosotros aquí, porque es un diurético que se utiliza sobre todo para tratar el glaucoma, es una afección que vamos a ver más adelante. Luego tenemos a los diuréticos osmóticos, que tampoco los vamos a ver aquí, como el manitol, ¿de acuerdo? Y después tenemos a los diuréticos de asa, por ejemplo la furosemida, que esta sí que la vamos a ver. ¿Qué va a hacer la furosemida entonces? Me va a inhibir la reabsorción de sodio y de cloro sobre todo. Cuando hace esto, es que me reabsorbe sodio y cloro, ¿qué es lo que estoy buscando? Que al reabsorberlos, o sea, si yo reabsorbo sodio y reabsorbo cloro, voy a estar también trayendo agua por pura ósmosis. Pero si yo inhibo la reabsorción de sodio y de cloro, el agua la va a seguir. Y entonces voy a estar orinando más, ¿sí? Así es como funciona la furosemida. Luego tengo las tiazidas, por ejemplo la hidroclorotiazida, que esta va a hacer su función en el túbulo contorneado distal, y lo que va a hacer es que también me va a inhibir la reabsorción de sodio y de cloro, haciendo que la persona orine más. Y por último tengo al ahorrador de al ahorrador de potasio, que es la espironolactona, que esta me va a inhibir a la aldosterona, la acción de la aldosterona. Si ustedes recuerdan, es precisamente también reabsorber sodio, reabsorber cloro y tirar potasio. Pero si yo inhibo la aldosterona, esto se revierte, ¿de acuerdo? Entonces el sodio va a salir y el potasio, en vez de salir, que es lo que hace la aldosterona, se me va a quedar porque la estoy inhibiendo, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente voy a ahorrar el potasio, o sea, no lo voy a sacar, pero sí se me va a ir el sodio y el potasio a este nivel, haciendo que el paciente orine más, ¿de acuerdo? Entonces estos son cómo van a estar actuando los diferentes diuréticos. Importantísimo, este está contraindicado en el embarazo. Lo puedo utilizar en algunas ocasiones, pero lo debo dejar al último. Es así como que la última opción, ya no tuve otra cosa más que hacer y estoy desesperado. Bueno, pues utilizo un diurético, sobre todo la hidroclorotiazida, o puedo utilizar a veces la furosemida. Pero les digo, es última opción, así desesperado. Es un acto desesperado por sacar al paciente. Lejos de ahí, lejos de que sea malo, de hecho es de los de primera línea, sobre todo la hidroclorotiazida, ¿de acuerdo? Además de que es la más usual. Y la furosemida la vamos a utilizar también en casos de emergencia. ¿Por qué? Porque si llega un paciente con una hipertensia hipertensiva, que ya está muy mal o está con un edema pues muy grave, se va a utilizar la furosemida como diurético para contrarrestar esto. En el hipertenso se debería utilizar el nitroprusiato de sodio, pero ustedes van a ver que se escasea mucho en el hospital y se puede dar la furosemida como un fármaco de emergencia. También tenemos otra línea de medicamentos que son los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí vamos a ver a los YECA. De los YECA tenemos el enalapril, de 2.5 a 20 miligramos y el lisinopril de 5 a 40 miligramos. ¿Sí? También tenemos el captopril, pero se utiliza cada vez menos. Y pues por ya nos mencionan el enalapril, ¿de acuerdo? ¿Qué es la desventaja de este medicamento? Que al inhibir la enzima convertidora de angiotensina, también se va a ir ahí pues un uso muy bueno que tiene el organismo, que es
prácticamente descomponer o deshacer a las bradicininas, y estas bradicininas me van a estar estimulando el centro tusígeno, de manera que el paciente que está tomando IECAS al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina van a aumentar las bradicininas y le va a dar tos. Entonces el paciente se va a quejar de tos, va a llegar con una tos seca y a veces abandona el tratamiento por lo mismo, ¿no? Tenemos a los ARA2, a los medicamentos antagónicos del receptor de angiotensina tipo 2, como son el losartán y el telmisartán, ¿no? El losartán de 25 a 100 miligramos y el telmisartán de 20 a 80 miligramos. Son bastante socorridos. Y por último tenemos al inhibidor de la renina, que es el alisquiren, que se utiliza de 150 a 300 miligramos. Este alisquiren es el inhibidor de la renina, pues debería ser así como el mesías de los medicamentos, pero realmente no lo es por el costo que tiene. Si nos inhibe la renina, es decir, si nos está inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona desde el inicio, pues nos vamos a ahorrar mucho de los tropiezos que vienen con este sistema. Pero por el elevado costo, pues no se utiliza, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para resumir, aquí tenemos la renina, aquí estaría funcionando el alisquiren, ese mesías que se cotiza tan caro, y aquí estaría funcionando los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, por lo que esto nunca se daría, y al no tener nosotros la angiotensina, pues nada de esto se desencadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque la angiotensina, que es la inactiva, nunca se va a activar por función de la enzima convertidora en angiotensina. Y por último tenemos a los ARAS, que me van a bloquear los receptores de la angiotensina, es decir, que todo esto de aquí pues no va a funcionar. No va a haber una reabsorción de sodio de cloro, no se va a excretar potasio, no se va a retener agua por la angiotensina tipo 2, y esta pues al no poder estimular a la glándula suprarrenal, pues tampoco se va a secretar la aldosterona, que me va a hacer esto también, entonces esto tampoco se va a dar, no se va a constreñir las arteriolas, por lo que no va a subir la presión, y por último pues no se va a estar estimulando el lóbulo posterior de la hipófisis, y no se va a secretar la hormona antidiurética para que haya una reabsorción de agua en los túbulos colectores, por lo que pues estaría también inhibiendo la hipertensión arterial de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces en estos tres lugares van a estar funcionando los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De aquí pues los de primera línea son los IECA, sobre todo el enalapril, y luego tenemos a otro grupo de medicamentos que son los calcio antagonistas, como están los dihidropirimidínicos, que es el amlodipino, que es el más utilizado, y el nifedipino, que también se conoce mucho y que se utiliza mucho de manera intrahospitalaria. El amlodipino está de 2.5 a 10 miligramos y el nifedipino de 30 a 60 miligramos. Este lo van a ver ustedes mucho en medicina interna cuando estén en su internado, mucho se van a vomitar viendo este. Y pues el más socorrido en la consulta pues es el amlodipino. Y tenemos de los no dihidropirimidínicos al verapamilo de 120 a 360 miligramos. Bueno, aquí está que es el más utilizado, y el diltiazem de 120 a 540 miligramos, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos pues son calcio antagonistas. Así es que, ¿qué es lo que van a hacer los calcio antagonistas? Pues tienen muchas funciones, dentro de las cuales pues ustedes recordarán que vamos a verlo aquí en una fibra muscular, ¿no?, del corazón, y pues también el tejido liso, como las arterias, tienen este mismo funcionamiento. Si ustedes recuerdan, hay una cisterna dentro de los músculos que son reservorios de calcio. Al momento que se despolarizan, van a venir aquí a unos receptores de calcio, y esos receptores de calcio hacen que el calcio se libere, y al liberarse el calcio, este calcio venía aquí a las fibrillas de actina, las miofibrillas de actina, y las miofibrillas de actina tenían todas estas bolitas, ¿no?, todas estas subunidades, que son la actina, la tropomiosina y la troponina. Y la troponina tiene tres subunidades o tres dominios, 1I, 1C y 1T. El T está unido a la tropomiosina, el C es donde se fija el calcio, y el I está unido a la actina. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se libera el calcio llega al dominio C,
y hace una reacción química con la troponina que hace que gire o que rote sobre la tropomiosina y se libera la I, que se llama I porque es la región inhibida o inhibitoria. Y al momento que rota se desprende y le permite a la actina estar libre para que llegue la cabeza de la miosina y se dé la contracción muscular. ¿De acuerdo? Si no está esto, no va a funcionar. ¿En dónde va a tener entonces efecto estos medicamentos calcio antagonistas? Pues a nivel de los músculos miocárdico, a nivel de los músculos arteriolares, a nivel incluso de la sinapsis. Acuérdense que en todos lados donde haya calcio, que haya receptores de calcio, estos se van a estar pues inhibiendo, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los adrenoantagonistas y dentro de esos tenemos a los beta bloqueantes, que son puros, como el bisoprolol 2.5 a 10 miligramos, el atenolol de 25 a 100 miligramos. Luego tenemos unos que son combinados, como el abetelol, que ustedes lo han de haber oído mencionar, de 200 a 800 miligramos. Y el carvedilol de 12.5 a 50 miligramos. Y tenemos otros como el metoprolol y el propanolol, pero ahorita los que vienen por guía son estos, los que deben ustedes de conocer. Y el nebivolol de 50 a 10 miligramos, ¿de acuerdo? También tenemos otros de acción central como la metildopa, la clonidina y la reserpina, ¿de acuerdo? Esta es la más utilizada sobre todo en mujeres embarazadas, la metildopa y la hidrolazina. Ahorita la vamos a ver. Esta se va a estar utilizando de 500 miligramos, la clonidina de 0.15 a 0.5 miligramos y la reserpina de 0.1 a 0.5. Y por último tenemos a los vasodilatadores. Estos vasodilatadores van a ser la hidralazina, que es la que les estaba mencionando. También esta se va a utilizar sobre todo en mujeres embarazadas, tanto la metildopa como la hidralazina, ¿de acuerdo? Y tenemos otro vasodilatador que es muy importante, que es el nitroprusiato. Este se va a utilizar de 0.2 a 1.5 miligramos, sobre todo se utiliza a 0.4. Y este nitroprusiato se va a dar en emergencia hipertensiva. Y tenemos la nitroglicerina, que era la que se utilizaba antes del nitroprusiato y todavía se sigue utilizando a 7 microgramos sobre minuto, ¿de acuerdo? Se va a calcular de esta manera. Pero siempre en emergencia vamos a utilizar o el nitroprusiato o la furosemida, cualquiera de los dos que haya. Uno es vasodilatador y la otra es un diurético de asa, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos algunos que son recomendados porque dependiendo de la patología no vamos a utilizar estos siempre, no vamos a utilizar todos. Pero de manera así muy puntual, para que no se les olvide a ustedes nunca, si ustedes tienen un paciente que aparte de que tiene la hipertensión arterial, tiene diabetes mellitus, tiene un infarto agudo del miocardio, una enfermedad renal crónica, una insuficiencia cardíaca, acuérdense ustedes de esto. Van a utilizar IECA y ARA de una manera casi segura. Es decir, le pueden dar a ustedes ese medicamento y no lo van a perjudicar. ¿Por qué? Porque son nefro y cardioprotectores. Entonces, el IECA y el ARA 2, lo van a dar a ustedes cuando tengan un paciente que aparte de que tenga la hipertensión arterial, tenga cualquiera de estas comorbilidades y se lo pueden dar de manera casi segura. Es decir, ustedes pueden estar más de un 80% seguro que no le va a perjudicar, que no se lo van a echar al plato a ese paciente, ¿de acuerdo? Le pueden dar cualquiera de estas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes a alguien que tiene, hace poco que tuvo un IAM y le dan un calcio antagonista? Pues le van a dar en la torre porque le están inhibiendo el calcio. Y acuérdense ustedes que el corazón tiene que contraerse con calcio. Y si ustedes le están negando que haya una respuesta al calcio, que le estén antagonizando la salida de ese calcio, pues ese paciente va a tener una repercusión. ¿De acuerdo? Y lo mismo va con los demás, ¿no? Son cardio y nefroprotectores. De ahí que el IECA y el ARA se utilice en muchas comorbilidades. Y además de esto, ustedes tienen que saber que hay algunos que están contraindicados. Por ejemplo, los diuréticos nunca, pero nunca se los vamos a dar a embarazadas, a menos que sea lo último que tenemos. Y de hecho, con todo y eso, por eso se los puse aquí, no, los diuréticos no los deben utilizar. De asa, los diuréticos de asa como la furosemida y la bumetanida son ototóxicos.
¿sí? Son ototóxicos, por lo cual ustedes tienen que tener cuidado de darlos. Luego tenemos las antagonistas de receptor de calcio. Este está contraindicado, como ya lo vimos, en IAM y en pacientes hipotensos. Y por último tenemos a los beta bloqueantes, que estos van a estar contraindicados en el asma, porque en el asma pues ya vimos que, bueno, no lo hemos visto, pero los beta bloqueantes, si le estamos dando al pobre paciente con asma agonistas de beta y luego le ponemos un beta bloqueante, pues como que estamos ahí haciendo algo paradójico, ¿no? Entonces van a estar contraindicados en el asma. Además aumentan el riesgo de hipoglicemia, entonces tenemos que estar nosotros pendientes si se lo estamos dando a una persona que esté con tratamiento hipoglicemiante, como por ejemplo alguna sulfonilurea, tenemos que estar conscientes nosotros de esto. Y en pacientes que hayan tenido un bloqueo de segundo grado, un bloqueo miocárdico de segundo grado, tampoco se van a dar, ¿de acuerdo? Entonces estas son contraindicadas en cualquiera de estos casos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya por último tenemos las complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bueno, pues se está hablando ahora mucho del síndrome de hipertensión arterial, en el cual pues nosotros vamos a tener que esa hipertensión arterial me va a desencadenar algunas otras patologías o algunas complicaciones, ¿sí? Por ejemplo, va a estar ligada a un aumento de triglicéridos, a una disminución de colesterol HDL, me va a aumentar la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, o va a estar ligada a ella, va a estar en conjunto con intolerancia a la glucosa, a la diabetes, a la obesidad central, a anormalidades del miocardio y músculo liso vascular y a una membranopatía, es decir, alteraciones de las membranas celulares, ¿no? Todo esto es muy frecuente que se presente con una persona con hipertensión arterial, ¿sí? Que tenga un síndrome de hipertensión arterial. Esto es algo que se tienen que tener ustedes bien grabadito, porque un paciente que tenga hipertensión arterial está muy susceptible a que cualquiera de estas cosas también le esté ocurriendo al mismo tiempo. Entonces ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Si es un paciente que tiene hipertensión arterial, le checo triglicéridos, le checo colesterol, le checo insulina, le checo glucosa, o sea, checo si no tiene una insulinoresistencia. Ustedes se van a dar cuenta que muchas de las personas con obesidad tienen hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces van muy ligadas, van muy de la mano. Y una de las complicaciones están las crisis hipertensivas, que ahorita estábamos viendo algo de eso en el tratamiento. Las crisis hipertensivas se van a dividir en dos. Unas van a ser las emergencias hipertensivas, que son a las que más respeto y más miedo les debemos de tener, en las cuales pues va a haber daño a un órgano diana, a un órgano blanco, ¿sí? Si es un paciente que tiene con tensiones arteriales altas y le duele la cabeza, no es un daño a órgano diana, a menos que tenga, por ejemplo, un edema de papila, o a menos que tenga algún daño de órgano ya así muy focalizado, que tú lo puedas identificar, se considera un daño a órgano diana. De hecho, de ahí vamos a ver su tarea, va a ser una parte de eso. Y estas personas tenemos que resolverles ese problema de hipertensión en menos de una hora. ¿Cómo lo vamos a lograr? Podemos recurrir al nitroprusiato de 0.4 miligramos como dosis, o a una furosemida, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva va a ser una tensión arterial mayor a 180/110, y la diferencia es que no va a tener un daño órgano diana ahí en ese momento, y que yo puedo resolverle su problema en 24 horas. ¿Cómo se lo resuelvo? Pues ya va a ser cosa de cada quien, ¿de acuerdo? Pero no es tan alarmante como una emergencia. Sin embargo, pues ya se considera urgencia y se tiene que bajar en menos de un día, o sea, en la estancia hospitalaria que esté ahí, porque esa persona, si no la tratas o la dejas que evolucione, te va a regresar con una emergencia, ¿sí? Y esa persona se te puede clavar en un ratito. De ahí que venga, por ejemplo, la hipertensión acelerada. La hipertensión acelerada van a ser cifras arriba de 140 de la presión arterial diastólica, es decir, ya se pasó de lanzas con esta, ya no está en una urgencia hipertensiva. Puede que ya esté entrando en una emergencia, y se va a denominar hipertensión
arterial acelerada cuando la presión arterial diastólica esté por encima de 140 y me presente exudados retinianos o hemorragias. ¿Sí? Es decir, yo veo fondo de ojo, reviso mi fondo de ojo y no le estoy viendo un edema de papila, pero le estoy viendo exudados ya retinianos y le veo una, dos, que tres hemorragias ahí en las temporales o en las nasales, ¿no? Entonces ya estoy diciendo, ay, pues esta persona está a una nada de que se me haga esto una hipertensión maligna, ¿no? Y de ahí pues viene la última, que es la hipertensión maligna, que esta se va a caracterizar por ser una presión arterial diastólica mayor a 140 milímetros de mercurio, más una lesión vascular evidente y grave, por ejemplo, el edema de papila. ¿Sí? Yo checo mi fondo de ojo, veo edema papilar, esta persona está en una hipertensión maligna, lo tengo que tratar ahorita ya, lo tengo que aliviar en este momento porque si no se me puede morir, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las complicaciones y se van a tratar pues dependiendo de qué es lo que se esté presentando. Puede ser con alguno de los medicamentos que acabamos de ver que son para emergencias hipertensivas y pues se tiene que quedar el paciente hospitalizado, ¿no? Se tiene que estar mantener en observación, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las complicaciones. Con eso terminamos el tema de hoy. La tarea se las estaré dejando ahí mismo en Edmodo. Espero que sea de utilidad para ustedes. Cualquier duda, sugerencia o queja que tengan, me la hacen saber. Y pues nos estamos viendo para la próxima clase. Espero yo que el día de mañana o máximo el sábado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces cuídense mucho.